Buenos días. Les agradecemos su presencia. Esta mesa forma parte de las celebraciones que tienen lugar en el Cinvestav por sus 50 años y por los 40 años que está cumpliendo el DIE. Es para mí realmente todo un honor poder compartir con ustedes algunos resultados de investigación reciente, pero sobre todo compartir esta mesa con queridísimos colegas y con alumnos que ahora son precisamente eso, están insertos ya en una dinámica de formación que me permiten tutearlos como colegas. Eso es algo que me llena de mucho orgullo también. Sin más preámbulo, yo creo que empezamos la mesa. Vamos a abrir con Adrián Palma. Él es sociólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, ahora es un estudiante de la maestría en Sociología Política en el Mora. Está trabajando precisamente temas sobre migración indígena en la ciudad, procesos de producción de identificaciones en contextos urbanos. Él nos va a apoyar dando un panorama general de los enfoques epistémicos y metodológicos que han caracterizado las investigaciones que estamos llevando aquí en el DIE dentro de mi línea sobre cuestiones de migración indígena en la ciudad. Bien, Adrián, pues muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias Daniel por la invitación. Y pues en primer lugar quiero aclararles el título de mi intervención, que se titula Enfoques antropológicos para el estudio de la migración indígena. Y habiéndome formado yo como sociólogo y bueno, continuando en esta formación, me es necesario aclarar desde dónde hablo. Y hablo desde el consumo de literatura sociológica, pero también como desde un conocimiento situado al ser hijo de madre otomí y padre náhuatl. El título no es gratuito, puesto que la mirada antropológica ha sido una estimulante invitación intelectual que Daniel me ha hecho en los últimos 10 años. Conocí a Daniel cuando, como profesor de antropología social, incluía en sus clases contenidos tales como miedos y movimientos finiseculares, la construcción social de la autoridad. Jean Delumeau, Geertz y temas culturales de la Ciudad de México podían ser discutidos en su clase y ampliamente discutidos. Geertz se erigía como un enfoque antropológico crítico que se oponía al funcionalismo de otros autores revisados como Malinowski o como Lévi-Strauss. Ahora sé que Geertz representa un cambio de paradigma en las ciencias sociales y no necesariamente lo digo yo, lo dice sociólogos como Jeffrey Alexander. Hoy día creo que las fronteras de las disciplinas no son tan tajantes. La historia, la sociología, la antropología, los estudios culturales echan mano de métodos cualitativos y cuantitativos antes considerados como antagónicos. No voy a profundizar sobre este tema que por sí mismo merece abordarse profundamente. Les diré que se puede plantear un paralelismo de los cambios de la en la fotografía y la antropología relativas al mirar de lo étnico. Las imágenes mexicanas sobre lo indígena han pasado de ser retratadas con ojos como los de Sergei Eisenstein en esa película de Viva México o los de Lola y Manuel Álvarez Bravo, a ser reconocidos por los de Dolores Santís, una estudiante universitaria y fotógrafa chamula que ha tenido exposiciones en San Cristóbal de las Casas y en otros lados del país. De la misma manera que se ha transitado de una imagen en la antropología que para estudiar lo indígena no siempre tomó en cuenta a los propios indígenas, como por otro lado el indigenismo en México no consideró a los actores indígenas en sus políticas públicas en tanto actores. El hombre que emergió de la posrevolución fue el mestizo, la raza cósmica de Vasconcelos. Del estudio de lo indígena en el muralismo se ha pasado a los escritores indígenas y no indígenas en los Altos de Chiapas, por ejemplo. Yo creo que la siguiente frase puede resumir ese tránsito. Se ha pasado de la mirada de la marginalidad a mirar desde los márgenes, desde los cuadros conceptuales de los y las indígenas. Si algo puedo decir desde una lejana y humilde mirada antropológica, es que los enfoques contemporáneos para estudiar el México profundo, del que Bonfil Batalla nos alertaba, tiene como principal acento las miradas y la voz del actor, de las mujeres y los hombres indígenas.
Algunos enfoques antropológicos que he revisado recientemente, José del Val, Manuela Camus, Santiago Bastos, aquí presente, dan cuenta de la relevancia teórica de la gente para abordar críticamente los procesos de etnicidad y de la migración indígena a las urbes. En la fotografía y en el cine mexicano reciente sucede algo parecido. Las docuficciones de la película Corazón del Tiempo y Las pequeñas semillas en el asfalto del Tzotzil Pedro Daniel López reflejan en pantalla mujeres y hombres indígenas que son actuados por mujeres y hombres indígenas. Y en ambas se da cuenta de lo impostergable del actor para comprender lo étnico. Dado que tanto la migración como la etnicidad son dos objetos de estudio complejos, la propuesta de este trabajo es pensar la migración indígena desde los hombros de algunos gigantes y espero que Giddens y Clifford Geertz y John B. Thompson, que son solamente un pretexto para discutir este tema, nos diga algo al respecto. De manera que más que recorrer por diversos enfoques antropológicos y o de las ciencias sociales para el estudio de la migración indígena, lo que a continuación les comentaré son un par de reflexiones que intenta aproximarse a una perspectiva teórico-metodológica para abordar al actor, al agente reflexivo y en consecuencia a las y los indígenas. Sería terriblemente injusto decir que estos son los enfoques antropológicos, porque además al hablar de México tendríamos que mencionar una serie de antropólogos que han dado ya cuenta de esto de manera muy elocuente y brillante, como José del Val, decía, Miguel Bartolomé, Martín de la Cruz López Moya y Hernán Nicolás, la propia Verónica y Rocío, que se encuentran aquí presentes con sus trabajos de investigación, y bueno, y de un largo corpus de estudios al respecto. Los tres pensadores que les decía, John B. Thompson, Clifford Geertz y Anthony Giddens, han proporcionado debates conceptuales claves para entender y poder dar cuenta de los diversos fenómenos sociales, entre otros el de la migración indígena. El estudio de lo que ahora preponderantemente se llama etnicidad y la antropología han ido de la mano, con la diferencia de que los antropólogos occidentales de finales del siglo XIX y principios del XX no estudiaban su propia etnicidad, sino la de los otros, esos otros que representaban las otras culturas que no asistían al concierto de las naciones occidentales. Aquellos antropólogos migraban temporalmente para estudiar la otredad nativa de sus objetivos de estudio, la otredad indígena. Sabemos por el gran escritor Carlos Montemayor, fallecido hace 2 años, el cual se le echa un abismo de menos, que la palabra indígena era empleada por autores como Virgilio y Tito Livio para designar al pueblo latino, al pueblo originario del antiguo Lacio, y de esta manera distinguirlo de los advenedizos y de los que habían nacido fuera. También conocemos que el término indígena hoy día no alcanza a identificar ninguno de los pueblos singulares que resisten desde hace 500 años en estas tierras. La revisión de Geertz, Thompson y Giddens aquí propuesta pone de relevancia la importancia de la teoría en la construcción del conocimiento, en la construcción de la investigación, y según me comenta Daniel, es relevante también porque bajo una óptica afín, teórica y epistemológica, es decir, aquella que resalta al actor pero no olvida las estructuras, se intenta consolidar una línea de investigación en la presente institución. Bueno, pues Geertz es el tipo de antropólogo ante quien nadie puede permanecer callado. Geertz, seguro lector de Max Weber, acuñó aquella idea de que el hombre era un animal simbólico y que la cultura era algo así como un hilar, un gran hilar, una telaraña de significados que habría que desentrañar. El tamaño de Geertz es tal que Jeffrey Alexander dice que con él el campo de la antropología no había tenido un nuevo estado teórico desde la aparición de antropología cultural de Levi-Strauss. En la época de la todavía no unificada Alemania, es decir, cuando todavía los estados-nación iban emergiendo y que va muy de la mano del estudio de la etnicidad, me estoy refiriendo al siglo XIX y principios del XX, Weber y las llamadas ciencias de la cultura ya ponían el acento en el significado como componente central del estudio de la acción social. El significado de la llamada Verstehen eran y son de fundamental importancia para el estudio de las ciencias sociales. El vocablo alemán Verstehen, usado en las sociologías comprensivas, se traduce como comprensión de significado y es la guía heurística del trabajo de Weber, de quien Geertz, sin la menor duda, abreva.
Algunas críticas que se le hacen de paso a Geertz es que él considera la cultura como un texto, es decir, que se tiene que leer como un texto, y lo que entre las principales críticas está en que confina la cultura a lo lingüístico y que deja desprovisto en su estudio de las relaciones de poder. Y es justamente John B. Thompson quien ha señalado que la noción de poder está ausente en el estudio de este antropólogo, que después de la aparición de la interpretación de las culturas en 1973 se dice que tuvo una caída meteórica, porque fue ampliamente criticado, se fue distanciando de la teoría, y paradójicamente en las universidades se le estudia principalmente por su estudio de la teoría. Bueno, pues Thompson, quien critica a Geertz por su falta de análisis de las relaciones de poder, ha propuesto que el estudio de la hermenéutica profunda como modelo teórico metodológico para el estudio de la cultura y la ideología. Estructura es uno, disculpen ustedes, pues es a través del análisis de la ideología, para volver a Thompson, que Thompson señala cómo operan las relaciones de dominación en la cultura y por lo tanto en el estudio de la hermenéutica y el significado. Estudiar la ideología, nos dice Thompson, es estudiar las maneras en que el significado sirve para establecer y sostener las relaciones de dominación. Y algo verdaderamente relevante de Thompson es que al decir que tenemos que estudiar las relaciones de poder, sugiere que sea el estudio de los grupos étnicos explícitamente, en donde se observan cómo operan estas relaciones de poder. Y por otro lado, Thompson hace un engarce con la muy compleja teoría de Giddens sobre la estructuración, es decir, esta línea de investigación que hace rato mencionaba intenta consolidarse, según me comenta Daniel, en esta institución, ¿no? Considerar las estructuras y al mismo tiempo la agencia, para este caso del estudio de los hombres y las mujeres indígenas, como agentes y como agentes reflexivos. Es necesario hacer una inflexión para atender la compleja teoría de Giddens. Exponer la teoría de la estructuración de Giddens es un objetivo que escapa a los fines de esta charla, por lo que a continuación solo mencionaré algunos elementos imprescindibles de su teoría. Y desde luego, estructura y agencia, como vienen ustedes viendo, son dos componentes fundamentales. Estructura es uno de esos términos centrales y elusivos en la sociología. En escuelas como el funcionalismo y el estructuralismo y el post-estructuralismo, tan de moda después de Foucault, representan su materia prima. Acción social es otro de esos componentes básicos, y básicamente, a temor de reducir la compleja teoría de Giddens, en la perspectiva de la dualidad de la estructura, que es la propuesta de Giddens, nos dice que la estructura no solo pone restricciones al actor, sino también la habilita a estos para crear otras estructuras a través de un proceso que Giddens da cuenta maduramente en su libro La Constitución de la Sociedad. En él congenia, para decirlo sucintamente, los perfiles teóricos de los actores sociales y las estructuras, y vincula dos grandes tradiciones del pensamiento social. Se destaca también, esto es fundamental creo yo para entender las investigaciones de las compañeras que más adelante nos van a presentar, que Giddens asume la capacidad reflexiva del actor. El actor social para él es una especie de teórico social práctico, agentes entendidos, personas que saben lo que hacen y cómo lo hacen. Y esos agentes actúan poniendo necesariamente en práctica su conocimiento estructurado. Esta concepción de agentes humanos como entendidos y habilitados implica que aquellos agentes son capaces de usar sus capacidades estructuralmente formadas a obrar de manera creativa e innovadora. En términos muy esquemáticos, estos son algunos de los planteamientos relevantes de la muy compleja e influyente teoría de Giddens. Sus planteamientos están presentes en los enfoques contemporáneos para estudiar la masculinidad, como lo hace Connell, o la etnicidad desde un enfoque que podría caer en el dual estructuralismo, bueno, y esta es mi interpretación, como podrían ser los estudios de Manuela Camus y Santiago Bastos, que al seguir una perspectiva que podría caer en dual estructuralismo. Ahora bien,
Giddens es un pretexto para discutir esta idea de noción y estructura, pero no es que tengamos necesariamente que santificar a Sam Giddens para seguir un modelo. Es un buen pretexto para reflexionar la importancia que tiene el actor cuando se investiga sobre etnicidad y sobre migración indígena. No tomar en cuenta la palabra, la voz, la mirada de los indígenas o de cualquier actor a los cuales se les va a investigar es decirlo, por lo menos no observar ampliamente un horizonte, por decir por lo menos, ¿no? Para no caer en una actitud ingenua o deliberadamente soslayante, como lo hizo el indigenismo, las políticas públicas del indigenismo en México. Ahora volvamos un poco a Thompson. Este autor coincide con Giddens en que el enfoque de los actores sociales y su peso de la estructura, pero llama a aclarar la noción que tiene de estructura. Y ahí hay un debate muy interesante por cuanto al idioma. Giddens, al definir las estructuras como reglas y recursos, pone el ejemplo de que todos nosotros reproducimos estructuras en la vida cotidiana, por ejemplo, con el idioma. Él claramente señala el inglés, que al pensar y al hablar en inglés, uno reproduce ese tipo de estructuras. Thompson es más cauteloso al respecto y creo que de ahí se podía establecer todo un debate, o por lo menos toda una línea de investigación interesante. Yo podría decir, a reserva de trabajarlo mucho mejor, que es en el uso del idioma, tanto materno, como en el caso de hombres y mujeres indígenas, como el español, donde se evidencian las tensiones estructurales en torno a la gramática de ambas. Por ejemplo, mi madre, he notado que a veces repite varias veces el yo en su estructura gramatical, en su estructura sintagmática, cuando eso en el idioma español es claramente una cacofonía, y no es que no haya comprendido el español o ese esquema sintagmático, sino que hay una tensión estructural por cuanto a cada uno de los, en este caso del idioma de origen y del español. Esta es una idea que tiene que ser desde luego mucho más trabajada, pero que ejemplifica claramente la noción de estructura de Giddens y que Thompson le critica ampliamente por decir, bueno, ese esquema que usted propone sobre estructura parece bastante simple, no aclara usted exactamente en qué consiste la estructura y por otro lado Thompson es mucho más cauteloso al hablar de cambios estructurales. Él plantea que Giddens hace muy maleable el asunto de la estructura. Pero bueno, estos son algunas, me parece, puntos centrales que hay que tomar en cuenta cuando se habla teórica y metodológicamente del actor y de cuando se habla de que el actor es un agente entendido capaz de dar cuenta de su propio proceso histórico, como lo hacen los propios mujeres y hombres indígenas. Saben llorar, saben reírse de sí mismos y siempre lo han sabido. No necesariamente siempre despliegan esto ante un informante, pero desde luego que hay una capacidad reflexiva para entender su propia cosmovisión y su propia ideología y las relaciones de poder que se encierran en su propio marco de pensamiento. Hermenéutica profunda, como les decía, así llama Thompson a su propuesta analítica y es el punto de partida primordial e inevitable de la hermenéutica de la vida cotidiana. Señala que este enfoque debe basarse en lo posible en una elucidación de las maneras en que las formas simbólicas son interpretadas y comprendidas por los individuos que la producen y la reciben en el curso de sus vidas diarias. Por medio de entrevistas, de observación o de otros tipos de investigación etnográfica, se pueden reconstruir las maneras en que se interpretan y comprenden las formas simbólicas de los distintos contextos de la realidad social. Así, en la investigación de Verónica, Rocío y de Daniel, se recurren más que a técnicas de investigación cualitativa, llamadas así en el argot de las ciencias sociales, a un modelo de hermenéutica profunda, es decir, de reconstrucción hermenéutica. Y esto es fundamentalmente clave porque normalmente se piensa que cuando se recoge la voz de los actores, se abre el micrófono sencillamente a decir, diga usted todo lo que tenga que decir, y en realidad siempre hay un trabajo mediado y este es el trabajo de la teoría, esa teoría que rechazó Gertz por considerar una empresa megalomaníaca, y hay una reconstrucción, una interpretación, de manera que la interpretación es un elemento clave del trabajo
no solo antropológicos, sino de las ciencias sociales, que siguen muy de cerca estos modelos hermenéuticos. Pues bueno, en realidad toda investigación social presenta por fuerza un aspecto cultural, etnográfico, antropológico, eso nos dice Giddens, ¿no? Y con este precepto Giddens ejemplifica su noción de doble hermenéutica que caracteriza a la ciencia social. Esto que les platicaba hay una doble traducción de la atribución de significados que los actores, en este caso, como verán más adelante, niños indígenas, hacen de su propia realidad social. Ese significado está ahí y va el investigador o la investigadora a recoger una construcción de significados ya preestablecida. Esto creo que es de las partes más delicadas. Al finalizar, quisiera decirles que creo que estos autores son un buen pretexto intelectual para discutir, además muy fructífero, estos temas contemporáneos sobre los límites y sobre los alcances tanto de la semiótica de Geertz, el dual estructuralismo de Giddens, o bueno, las relaciones de poder que plantea Thompson, que ambos son lectores voraces, interdisciplinarios, que lo mismo dialogan con Habermas que con la filosofía de Wittgenstein o la fenomenología de Schutz. O sea, Geertz tenía un conocimiento vasto de las etnografías que realizaba en distintos lugares que visitó, así como de literatura, de música. Es decir, realmente es una complejidad el planteamiento de estos autores por cuanto al diálogo que establecen con otras disciplinas. Y bueno, cerrar solamente esta intervención señalando la importancia de la estructuración en el estudio de la migración indígena, como se puede dar uno cuenta en cómo las instituciones sociales, las instituciones educativas, en la investigación, por ejemplo, de Verónica, estructuran una noción totalmente racista y excluyente, o sea, porque están en los documentos oficiales los niños indígenas considerados como anormales. Entonces, hay una perspectiva ya institucional, las instituciones en el esquema de Giddens forman parte de ese andamiaje estructural, y creo que es importante revisar ese peso de las estructuras sobre los actores sociales, es decir, los actores, hombres y mujeres indígenas, sobre todo en las últimas décadas, han podido dar un viraje para hablar por sí mismos, para dejar de ser ciudadanos de tercera y hablar en primera persona, pero hay estructuras que me parece que son importantes, como las educativas, revisar y tener muy en cuenta en investigaciones muy, muy concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, a grandes rasgos, la presentación de Adrián nos ha dado un panorama general de los enfoques semióticos sobre el concepto de cultura del que vamos a partir las tres presentaciones a partir de ahora, ¿no? Verónica va a hacernos la presentación de hallazgos en una escuela en Coyoacán. Es uno de los estudios más impresionantes que he dirigido. Realmente es una tesis que me impactó. Es un trabajo muy bien hecho, muy acabado, es graduada aquí en el DIE y bueno, se apega muchísimo más que a los conceptos de Geertz, como van a ver ahora los resultados, retoma muchísimo más a Michel Foucault y creo que viene como anillo al dedo para la discusión sobre otredad, ¿no? Y la inferiorización que implica todo este discurso. Por favor, Verónica. Sí. Pues buenos días, buenas tardes. Mi trabajo se llama Las condiciones de vida familiares que inciden en la trayectoria educativa de los niños indígenas migrantes en Coyoacán. Tuvo como uno de sus propósitos analizar los factores que agudizan el ausentismo, la reprobación, la deserción escolar y entre la niñez indígena migrante que cursa la educación primaria. Entre los objetivos del trabajo se encontraban estos que dieron lugar a las preguntas, que era identificar las condiciones de vida de las familias indígenas migrantes que inciden en las trayectorias educativas de los niños,
y describir las características del ausentismo, la deserción y la reprobación escolar entre los niños indígenas migrantes. Dentro de las consideraciones metodológicas se inscribe en esta línea que ya explicó Adrián. Se trata de una investigación de corte etnográfico con perspectiva fenomenológica que pone acento en cómo los actores significan su vida, en lo que Bertier y Luckmann llaman una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado de un mundo coherente. También se parte de la consideración, como ya lo dijo Adrián, de que todos los seres humanos son agentes entendidos, y esto significa que todos los actores sociales saben mucho sobre las condiciones y las consecuencias de su hacer en la vida cotidiana, y que además son por lo común capaces de explicar discursivamente lo que hacen y las razones de ese hacer, como lo menciona Giddens. Bueno, pues el universo de esta investigación fue una primaria vespertina pública en Coyoacán que atendía a niños indígenas migrantes y que en el ciclo escolar 2009-2010 tenía 180 alumnos, 40 de los cuales se reconocían como hablantes de lengua indígena, y me tocó ver cómo pasaban a preguntarles y ellos decían que hablaban. Por supuesto que había otros que también eran indígenas, pero que no lo reconocían por temor a la discriminación. Se eligió de ese grupo a 14 niños, 8 mujeres, 6 hombres, otomíes, nahuas y mazahuas, originarios de Puebla, Querétaro y Estado de México. El universo pues, de la investigación podríamos agrupar en 4 tipos de informantes, lo que sería el grupo 1, que serían los niños indígenas migrantes, que ya decía yo que eran 14 y su edad era entre 8 y 15 años. El segundo grupo estaba conformado por padres de familia de algunos de estos niños, 4 mujeres y 8 hombres, que eran comerciantes informales y una trabajadora doméstica. 4 otomíes, un nahua, una mazahua. El tercer grupo de informantes eran profesores de la escuela, eran 7, 6 profesores y la directora, 4 mujeres y 3 hombres, que su edad iba entre 28 y 62 años, y bueno, un cuarto grupo eran otras personas que estaban también en la escuela con mucha presencia. Estaba una religiosa encargada de un internado, una niña que también asistía a ese internado, un niño no indígena y el conserje fueron los informantes. Las técnicas que se usaron pues fueron entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales, y bueno, la observación directa de las actividades de los niños en la escuela, en sus lugares de trabajo, y bueno, todo esto con anotaciones en el diario de campo, y con ello se construyeron relatos de vida. Y se escogió esto porque pues nos permiten cruzar la biografía, la historia y también la estructura social. Y bueno, el trabajo de campo fueron 8 meses de trabajo intenso en 2 ciclos escolares, el 2008-2009 y el 2009-2010, aunque hasta el final de la investigación se siguió teniendo contacto con algunos de los informantes. Las observaciones en la escuela eran a la entrada, en el descanso, a la salida, y se tuvo la oportunidad de entrar a las clases, particularmente de un grupo que en esa escuela existía, que era un grupo CEAP 914 que atiende niños multigrado, que son niños en extraedad, que se han desfasado y que cursan en un año 2 grados, y varios de ellos eran indígenas. Se tuvo también la posibilidad de asistir a las sesiones de consejo técnico, donde los maestros discuten las problemáticas de la escuela, y bueno, la observación de las áreas de trabajo de las familias, el centro de Coyoacán, el Jardín Hidalgo, el bazar, el mercado, las estaciones del metro y las calles céntricas. Dentro de los hallazgos etnográficos, pues encontramos que esta escuela que se estudió era una primaria general vespertina, pero que estaba integrada por niños excluidos de distintos espacios educativos, indígenas y no indígenas, porque se les consideraba diferentes. Cada uno de estos niños era portador de un estigma, de una indeseable diferencia, como lo dice Goffman. Y se había constituido en un reservorio de otredades. En el ciclo escolar 2009-2010, de esos 180 alumnos, 40 se reconocían hablantes de lengua indígena. Además, en esa escuela estudiaban 38 huérfanos de una casa cuna de ahí de Coyoacán.
y además 22 niñas que asistían a una casa hogar perteneciente a una congregación religiosa que atendía a niñas, hijas de madres o padres solteros o de padres separados que vivían en el internado durante la semana, asistían a esta primaria pública por la tarde y los fines de semana iban con sus padres. Además de estos niños, había hijos de enfermeras, trabajadoras domésticas y particularmente había niños rechazados de otras escuelas por problemas de aprendizaje, problemas de disciplina, incluso habría migrantes de otros países, hijos de unos músicos chilenos y argentinos. Los maestros referían que había habido en esa escuela hijos de unos comerciantes árabes, en ese momento había unos hijos de unos españoles y todos estos habían sido rechazados de otras escuelas porque no tenían documentos, porque habían llegado desfasados y los concentraban en esta escuela. Entonces, hacia donde uno volteara siempre había una historia interesante de rechazo, de discriminación, de exclusión. En el caso de los niños indígenas, ellos vivían a 30 minutos de esta escuela, no era la escuela que estaba cerca de su casa, sino que a esa escuela los habían enviado. Y había una historia, la directora refería que los niños indígenas habían llegado a esa escuela cuando se abrió el grupo 914, porque la directora de la escuela que estaba cerca de su casa no los había querido porque eran prietitos, apestaban, estaban feos y además eran de la comunidad de San Francisco donde vivían varias familias indígenas. Y esto no solamente era la historia, sino era la cotidianidad. Cuando les preguntábamos a las madres, se les preguntaba a las madres por qué llevaban a sus hijos a esa escuela, decían porque nos mandaron de otra escuela. Este es el caso de una madre que tenía 2 años de haber llegado a la ciudad y que le preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo llevan sus hijos en esta escuela? Y dice, apenas este año, antes estaban en otra escuela, una que está cerca del Hospital de los Ojos, pero nos mandaron para acá. ¿Y por qué los mandaron para acá? Dice, porque no sabían leer. El director me dijo que los pasaran para acá para que los ayudaran y gracias a Dios están aprendiendo. Y como esta, muchas otras historias. ¿Qué tenían en común en cuanto a la parte de las condiciones familiares de estos grupos estudiados? Bueno, pues las familias son familias indígenas que obtienen el sustento diario del comercio ambulante, del trabajo doméstico y del empleo en restaurantes, albañiles y algunos de ellos se dedican a la mendicidad. Cuando les preguntábamos a los niños, ¿en qué trabaja tu papá? Decía uno de ellos, ayuda a un albañil, no era albañil, ayudante de albañil. ¿Y a qué se dedica cuando no tiene trabajo con el albañil? Dice, pues a veces a vender con nosotros. ¿Y tu mamá en qué trabaja? Vende dulces en el Metro Miguel Ángel de Quevedo, y le preguntamos, ¿tiene su puesto o anda vendiendo? Y dice, pues anda vendiendo en el crucero, en los semáforos, frente a la panadería, en las librerías. Si bien las familias pasan los fines de semana en Coyoacán porque hay mucha gente, los otros días de la semana se desplazan por otros puntos de la ciudad. Es frecuente encontrarlos en el Metro Copilco, en la universidad, en el Metro Normal. Se desplazan por diferentes puntos y bueno, pues la precariedad económica tiene una relación pues muy directa con el ausentismo escolar. Influye directamente en esa trayectoria educativa de acuerdo con la respuesta de los propios actores, ¿no? Con frecuencia se ausentan de la escuela y lo harán para trabajar en la economía informal o en contextos de trabajo doméstico. Este es el caso de una niña de 13 años que dejó la escuela a mediados del 6º grado, a la mitad del ciclo escolar, porque se tuvo que dedicar a trabajar. Cuando le preguntamos a su hermano por qué ya no iba a la escuela, la niña decía, ¿y tu hermana mayor por qué ya no viene? Porque está trabajando. ¿En qué está trabajando? En un restaurante. ¿En qué horario trabaja? De 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿Y qué hace en el restaurante? Lava trastes. ¿Y cuánto gana? 500 pesos. Ella, y referían los mismos niños, ganaban menos que otros trabajadores que se empleaban ahí mismo y por supuesto sin ningún respaldo jurídico y sin derechos a casi nada, ¿no? El trabajo infantil y el ingreso familiar pues están totalmente ligados, en muchos casos es definitivo y definitorio del ingreso económico de los grupos domésticos a los que pertenecen. Sin el trabajo de los niños las familias no se mantienen y hay casos pues muy graves en los cuales son huérfanos, han perdido papá o mamá y entonces
los niños tienen que trabajar. Este es el caso de una niña que era de 8 años, que había reprobado 2 veces en el primer grado y que era la mayor de 6 hermanos y se dedicaba a la mendicidad. Ella decía que vendía, pero varias veces se le encontró